programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo. Como siempre estamos aquí, como siempre con personajes de primerísima fila. Hoy tenemos al José María Caravante, profesor de la Complutense de Madrid, que nos ha hecho un libro. Yo no soy excesivamente religioso, pero ha hecho un libro sobre el Papa Ratzinger, sobre el Papa Benedicto. Un libro, en mi opinión, precioso, que lo puede entender todo el mundo. Y da una imagen de lo que era este señor, su pensamiento, su forma de explicar y su forma de entender el mundo y de entender la Iglesia. Y don José María pues nos ha hecho un libro precioso, como he dicho antes. Y bueno, pues como cada semana pues procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, Román. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues venga, allá vamos. El vacío de la orfandad, podríamos decir, es siempre grande, pero llega al infinito cuando el que abandona el barco ha abierto horizontes resplandecientes. ¿Esto es un verso o una oración? Bueno, es la manera en la que uno se siente cuando falleció el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y dejó ese legado tan impresionante que algunos, por su contribución, especialmente al mundo de la cultura y de la filosofía, pues dejó un vacío importante, ¿no? Aquí nos dices que Benedicto XVI tiene la razón, fe y se hermana como si fueran dos manos o cuerpos que se entrelazan. O sea, ya es difícil entrelazar la razón y fe. Esa es un poco la contribución de su pensamiento, ¿no? La idea de que en realidad una razón miope es la que no está abierta a la fe y en cambio una razón un poco ampliada, que es lo que él propugnaba, pues sí que deja margen para la reflexión sobre lo sobrenatural y lo que está más allá de lo cuantificable. No es la razón matemática, no es la razón científica que todos tenemos en la cabeza, sino es una razón ampliada, que es un poco la postura que él tiene en su crítica a la modernidad. Ratzinger fue el papa de la razón, podemos decir. Bueno, lo dices tú, pero... Sí, yo creo que precisamente por esto que te comentaba, sí, ¿no? Fue el papa de la razón en el sentido de que, como muchos otros filósofos han señalado, él desde el campo de la teología lo que aportó fue una crítica al modelo cientificista, a un modelo en el que la razón se restringe solo a las ciencias empíricas y no va más allá de lo experimentable ni cuantificable, ¿no? Entonces sí que desde ese punto de vista sí que lo que hace es una reilustración, por decirlo así, una ampliación de la razón. Cuesta ver que el prefecto alemán no se sintiera cómodo en los fastos del Vaticano. La estola, los zapatos, no se los quitó nunca, tal como ha hecho Bergoglio, que fue lo primero que se sacó de encima. O sea, podemos decir que tenía una patina de conservador. Bueno, eso se le acusó mucho de ser muy reaccionario, ¿no? Al principio bueno, de hecho fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero en realidad yo creo que esas actitudes que tenía, primero, parten mucho de Perdona, lo recibido y de no... Acércate más al micro. Sí. Digo que muchas de las cosas que decía parten bueno, no de la soberbia o de la reacción, sino de entender un poco, primero, los ritos litúrgicos, que son para la Iglesia bastante importantes, o para cualquier religión, y en segundo lugar, no cambiar un poco tal y como se hacían las cosas, ¿no? O sea, que no fue... Yo no vería en su caso el tema de los zapatos y tal, que se ha comentado mucho, más que una cuestión de modestia y de no cambiar lo que estaba ahí, ¿no? La teología es esa disciplina en que la verdad posee una naturaleza vivencial y eclesial irrenunciable. Por último, está su profesión de docente. Explica esto, lo referente a la profesión de docente que tuvo Benedicto. Sí, o sea, el Papa Ratzinger fue sacerdote, lógicamente, se ordenó sacerdote, pero nada más ordenarse solamente estuvo de párroco muy poco tiempo. Se dedicó normalmente, desde siempre se dedicó a la docencia. Fue un investigador y un académico
Se ha perdido la conexión. Y después en la universidad, en las universidades, por tanto, muy, muy importante y muy destacada, ¿no? El pastor ilustra al pueblo en la verdad, el profesor la descubre a los alumnos y el teólogo profundiza en la revelación. Aquí te has lucido, ¿eh? ¿Eh? Bueno, a ver, no hay que interpretarlo en un sentido político, hay que interpretarlo en un sentido más bien filosófico, ¿no? El profesor tiene como misión en la enseñanza bueno, pues la búsqueda de la verdad, junto con invitarles a la búsqueda de la verdad, exhortarles, no imponérsela nunca. De hecho, la verdad más bien eso lo decía Ratzinger también, la verdad es una invitación, nunca una imposición. Pero evidentemente hay que mostrarla, hay que señalarla, ¿no? Para que los demás la puedan descubrir o incluso para que uno la pueda redescubrir. Y por otro lado, lo que sí que es importante es entender cómo la teología no es tanto una imposición del dogma como una reflexión sobre lo revelado, lo que se entiende que ha sido revelado por Dios, ¿no? Digo, evidentemente, la teología católica. El intelectual se debe caracterizar por su sencillez. La fe ha de estar siempre antes que la teología y la revelación que el pensar. Oye, además eres un poeta tú. Sí. Oye, a ver, estoy repensando muchas cosas de las que estás diciéndome, porque es verdad que lo escribí, entonces ahora al revisar tantas citas, bueno, ahí la idea es que la visión de Ratzinger, también como teólogo, la teología se puede intelectualizar en exceso. O sea, es decir, la teología parte siempre de la fe, del respeto a la fe, ¿no? De la vivencia personal de la fe, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa también, ¿no? Que algunos han comentado, que indicaba que la teología se hace de rodillas. O sea, la teología no es un invento, desde el punto de vista doctrinal, no es un invento, no son ocurrencias, como podría ser, ¿no?, la filosofía, sino que es una reflexión profunda sobre una experiencia de fe que tiene uno, ¿no? Esa es la teología del católico, ¿no? Del profesor católico. Y eso es un poco lo que decía Ratzinger, ¿no? Él partía primero de la fe. La fe se adquiere, él decía ex auditu, bueno, él no, la tradición católica dice ex auditu, por el oído. La fe se adquiere por el contacto con los demás y lo que otros te han dicho, ¿no? Y a partir de esa fe es cuando tiene lugar la teología. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un cargo en el que permanecerá desde 1981 hasta su elección como romano pontífice en el 2005. ¿Por qué se puso como prefecto de la Congregación? Porque esto parece muy anacrónico, en mi A opinión. ver, los dicasterios o las congregaciones son los ministerios, digamos, del Vaticano. Entonces se llaman así era lo que se llamaba la antigua Inquisición, pero no en un sentido jurídico o procedimental, sino en un sentido que son los que protegen la fe, son los que determinan las cuestiones doctrinales de la Iglesia y siempre ha existido. Él no quería no quería estar en el Vaticano, pero se lo pidió insistentemente Juan Pablo II. Lo rechazó en varias ocasiones hasta que, bueno, pues también por la confianza que le había mostrado Juan Pablo II, pues aceptó. Se comenta entre los biógrafos que en muchas ocasiones quiso renunciar al cargo para dedicarse, pues quería meterse en la Biblioteca Vaticana, quería seguir sus investigaciones, porque evidentemente como prefecto pues no le dejaba mucho tiempo las actividades para dedicarse a la investigación, pero el Papa siempre le pidió que continuara y finalmente también en una muestra de su humildad y entrega a los designios o de la providencia o de los signos de la Iglesia, pues aceptó también hacerse cargo de la silla de Pedro. Sería erróneo hablar de Ratzinger progresista, totalmente de acuerdo, era muy conservador. ¿Es por esto que siempre estuvo al lado de Carol? Bueno, ahí hay que remontarse, la frase esta está dicha en un contexto en el que se explica su evolución. En el Concilio Vaticano II, que fue un concilio de ayornamiento en el que la Iglesia quería, digamos, situarse a la luz de la modernidad, modernizarse, pues había como bandos, ¿no? Un bando más bien se interpreta así, del tema político, ¿no? Un bando reaccionario, digamos, muy adherido mucho a la tradición, y un bando más progresista. Ratzinger estaba entre los progresistas, en el sentido de que sí que consideraba, frente a los que pensaban que no había que cambiar nada, sí que consideraba que desde el punto de vista pastoral, la Iglesia tenía que verse a los nuevos tiempos, tenía que repensar algunas cuestiones, evidentemente sin transformar el dogma, sin modificarlo. Y entonces Ratzinger estuvo en los sectores más progresistas. Ahora bien, después del Concilio Vaticano II hubo
una nueva distribución entre los que pensaban que el Concilio Vaticano II había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y ahí se quedaba la cuestión, o los que pensaron que había que hacer una hermenéutica rupturista y el Concilio Vaticano había sido poco ambicioso. Y entonces ahí sí que es cuando Ratzinger sí que se decantó por el lado, entre comillas, de la tradición, en el sentido de conservar lo que había hecho el Vaticano II. Entonces, se dice, o muchas interpretaciones en la historia de la teología cuentan que Ratzinger era progresista porque apoyó el Concilio Vaticano II y que después se hizo conservador o reaccionario cuando accedió a la prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, él comentaba que no hay ningún tipo de rotura, sino que siempre estuvo a favor del concilio, ¿no? Poseía una marcada línea ideológica y que se pretendía convertir en una especie permanente de teólogos. A ver, ¿qué quieres decir con esto? No, ahí estoy comentando la cuestión de los teólogos progresistas, en el sentido de que para una parte de la teología que participó en el Concilio Vaticano II, este se había quedado, había sido como digo, poco revolucionario, y lo que exigían es que la Iglesia y la doctrina estuvieran en permanente cambio, ¿no? No solamente una adaptación de la pastoral o de los estilos al nuevo mundo, que es una cosa que la Iglesia siempre se ha adaptado, sino una adaptación de la doctrina, ¿no? Que para la Iglesia, o del dogma, digo, por decirlo así, que para la Iglesia, evidentemente, hay dogmas que no son cambiables, ¿no? Relacionaba la creencia de Cristo en el descubrimiento del logos. Explica esto porque la palabra logos últimamente tú la usan para todo. Sí, Lobos, mira, yo estoy ahora trabajando en alguna cuestión que también estoy como dándole vueltas a la palabra y viendo un poco su significado. Ahí la cuestión es ver cómo la venida de Cristo, el cristianismo, es, por una parte, por una parte, es una religión, pero por otra parte, asume la herencia de la filosofía griega, ¿no? En Grecia, en Atenas, es cuando se descubre el logos, digamos, ¿no? Cuando se descubre la filosofía, cuando se empieza a hacer ciencia, cuando se empieza a confiar en la razón para descubrir la realidad y conocerla, ¿no? Entonces, digamos, la excepcionalidad del cristianismo, y creo que me imagino que esta cuestión saldrá más adelante en alguna pregunta, la excepcionalidad del cristianismo es que es una religión, pero es más que una religión, porque es una religión que ha heredado la filosofía, que hereda la herencia, ¿no? El legado griego, el logos. Vale. La teología poseía un sentido eclesial. Hemos de entender que teología y iglesia son primas lejanas, pero en este caso él logra darle un sentido eclesial a la teología. ¿Nos quieres decir esto tú? Sí, él es un teólogo católico. Sí, él es un teólogo católico. La teología es una ciencia que se puede hacer desde muchas muchas convicciones, pues protestante o ser de un ateo, ¿no? O sea, se puede estudiar en la carrera de teología sin necesidad de profesar una fe. Pero nos estamos refiriendo siempre al teólogo católico, ¿no? No en vano era sacerdote y era católico. La teología católica está determinada por la Iglesia y por tanto tiene un sentido eclesial. De ahí que sea tan importante la tradición en el caso de la Iglesia y que el teólogo no sea un innovador como lo puede ser un poeta o un artista, sino que tenga que expresar ese sentido comunitario de la fe, ¿no? Sus clases eran estimulantes, pero todas claras y amenas. Hoy en día esto empieza a ser raro en la universidad. Perdona, ¿eh? Muy raro. Sí, no, te lo digo, vamos, con conocimiento de causa. Una de las cosas que más llama la atención, tanto de Ratzinger docente como del predicador y después del pontífice o del sacerdote, es que es profundo, pero al mismo tiempo sencillo. Yo creo que los libros se entienden muy bien, evidentemente hay que tener una formación, no son para nada abstrusos y a mí me han llamado la atención siempre, especialmente cuando era más joven, que digamos coincidía o había asistido a alguna misa o alguna predicación suya, me llama mucho la atención la sencillez con la que expresa las cosas, ¿no? Eso significa no solamente no significa que sea superficial, sino que ha entendido tanto, que ha profundizado tanto sobre lo que estaba transmitiendo que hacía las cosas sencillas, ¿no? Es que ahora, un poco fuera de aquí, yo asistí a una reunión, no sé por qué, de docentes. Había desde párvulos a catedráticos de universidad, ¿no? Y sobre todo los catedráticos dice, yo saqué la cátedra, la saqué porque estudié, por lo que sea, pero nadie me enseñó docencia. Y yo he visto, yo cuando estudiaba me encontraba que me dormía en clase, tú, de lo malo que eran explicando. Habían hecho un libro estupendo, pero no sabían expresar ni una línea, tú.
Fíjate una cosa que ahora en el caso de las universidades, que es a lo que me dedico yo, estamos los profesores tan obsesionados con la investigación, que es muy importante y a mí me gusta mucho, o sea, que es la parte central de la universidad, que hemos abandonado por completo la docencia y no se mide, no se tiene en cuenta que el alumno, bueno, pues va a clase, que es digamos, el destinatario de la investigación y de la enseñanza, ¿no? Bueno, pero es esto, yo no os dejaría ejercer si no habéis hecho un curso de docencia. Eso es cierto, yo tampoco. El impulso religioso no exige renunciar a la verdad. El problema de Dios en el último término no es sino el problema de la verdad. Esto es una oración. Ahí la cuestión es, como te digo, un poco que es el prisma central, ¿no? O la perspectiva del libro, la idea de que religión y verdad no están en conflicto, igual que no lo está la verdad con la razón con la fe, sino que son complementarias. Hay verdades que son evidentemente empíricas, hay verdades que son científicas, en los que evidentemente la fe no entra, pero hay otras verdades, las que tienen que ver con las cosas más importantes de la existencia, el sentido de la existencia, en fin, el bien, etcétera, en las que la fe aporta mucho y revela mucho, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la fe abre puertas y no las cierra, la verdad. Benedicto XVI mostró lo peligroso que era la fragmentación del conocimiento y la excesiva especialización. ¿Por qué? Es una cosa que suelo explicar yo en mis clases de filosofía. Bueno, la idea es que o sea, el hombre es un ser, como por naturaleza, lo más característico, aparte de la razón, de la sociabilidad, es un ser que tiende a la universalidad, es un ser que está abierto al cosmos, ¿no? A todo el cosmos. Entonces, restringir el conocimiento y separarlo digamos, en piezas completamente autónomas, pues implica tener precisamente esa visión integrada de toda la realidad que es propia del conocimiento humano como tal, ¿no? Y propia, por ejemplo, de la filosofía, ¿no? Entonces, un mundo fragmentado, un mundo especializado, es un mundo que sabe muchas cosas, pero no sabe la conexión entre ellas y, por tanto, implica que el hombre ha dejado de tener un lugar en el cosmos, ¿no? Hay una frase, un libro muy importante de Max Scheler, que es un filósofo, que se preguntaba por el puesto del hombre en el cosmos. Bueno, pues al final sabemos muchas cosas pequeñas, no tenemos esa visión integral del ser humano y no podemos preguntarnos por el sentido de la existencia. La universidad, al igual que la razón, está en crisis. ¿Tú lo ves así? Pues bueno, está en crisis en el sentido, vamos, una opinión generalizada, está en crisis en el sentido de que está muy especializada, universidad viene de universal, luego el conocimiento tan especializado devalúa la misión de la universidad, ¿no? Y después está en crisis porque el profesor muchas veces está interesado solamente en el conocimiento específico y no tanto en la verdad, en una verdad que sea existencial, una verdad que pueda transformar a los individuos, que pueda mejorarles y que pueda llevarles, como decía, a la búsqueda o a la pregunta por el significado de la existencia. La universidad se ha convertido en un lugar, perdona, Román, se ha convertido en un lugar de formación de profesionales. Bueno, ya está bien. Pero claro, eso es lo que nos da la formación profesional, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Entonces, está la cuestión. Enfrentamiento con Hans Kuck, aunque ha sido menos interesante desde el punto de vista intelectual. Yo me pensaba que este señor era más bien progresista, el señor Kuhn. Es el señor Kuhn es el teólogo que iba de la mano con Ratzinger cuando llegaron a la época preconciliar. Los dos eran, entre comillas, situados en el progresismo. Pero es verdad que una vez cuando ya salió el concilio, Hans Kuhn le acusó a Ratzinger de haberse quedado en la tradición y no haber sido tan progresista como él. Hay una frase muy famosa en una entrevista que le hacen a Ratzinger que le dice, ¿no? Le dice, Hans Kuhn afirma que usted cambió después del concilio, que se hizo conservador, ¿no? Y entonces él lo que dice es que él no cambió, que el que cambió fue Hans Kuhn. Bueno, pues una cuestión de interpretación. Una filosofía cristiana debe ser estudiada desde la perspectiva de las contribuciones del Evangelio a la esfera de lo secular. Explícanos esto, en dos palabras que lo entendamos todos. Hay una cuestión un debate, especialmente en el siglo XX, sobre si es posible una filosofía cristiana como tal, ¿no? Claro, y que no sea teología. Entonces, bueno, pues una de las razones por las que la filosofía puede estar impregnada del espíritu del cristianismo es, por ejemplo, para ahondar en los valores seculares, ¿no? Los valores universales del Evangelio. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sí que se puede dar, a mi juicio, una filosofía de impronta cristiana, ¿no? La filosofía cristiana destaca por su unidad, una unidad que nace de la revelación.
Aquí sí que has hecho una oración. Sí, pues es un poco la idea es la misma, ¿no? La idea que la filosofía cristiana está impregnada de toda la visión, evidentemente, cristiana. Entonces, hay muchos sentidos o muchas categorías filosóficas que vienen de la tradición cristiana. Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de persona, estoy pensando en el concepto de igualdad, incluso, ¿no? Bueno, pues son conceptos que vienen de la visión cristiana de la existencia y que la filosofía los acoge en su seno, ¿no? De la posibilidad de la filosofía cristiana depende la teología, que es de lo que se da cuenta Ratzinger. O sea, llega a profundizar mucho este señor, ¿no? Sí, es muy profundo. Eso quiere decir como un poco la idea de que, claro, la teología es, desde el punto de vista etimológico, discurso sobre Dios, ¿no? El discurso sobre la revelación, un discurso basado en el logos, en la razón, sobre la revelación, que es sobrenatural, pero basado en la razón, ¿no? Y por tanto, el peldaño anterior de la teología, digamos que es la filosofía, el uso de la razón, ¿no? De manera, digamos, secular o laica, ¿no? ¿Qué es la teología si no tienes fe? No puedes estudiar teología, Eh, evidentísimamente, ¿no? Sí. A ver, la teología, si no tienes fe, se convierte en una mera descripción de religiones o de dogmas, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado. Se ha convertido en una historia de las religiones, en muchos casos, tan apartada de la fe, ¿no? Hay teología protestante, hay teología católica. Evidentemente, en el catolicismo, la teología tiene un sentido doctrinal, puesto que hay una jerarquía y hay un dogma definido ¿no? por la Santa, bueno, por la Iglesia como tal, ¿no? Por la tradición, por el magisterio y por el Papa, ¿no? Entonces, tiene un sentido más, es, entre comillas, más cerrado, más, se puede sistematizar más. Pero si no partimos de la revelación, la idea de que Dios se ha revelado en la palabra y con independencia de cuál sea el libro o el sitio donde se recoja la palabra, pues evidentemente la teología se convierte en una historia de las religiones o religiones comparadas, es decir, aquí hay budistas que piensan esto y católicos que piensan esto, va más bien sociología de la religión. Tradicionalmente se ha hablado de la escritura, tradición y magisterio. Hay que indicar que Cristo es la única fuente, pues la tradición y el magisterio son más bien formas de exponer la palabra, diríamos. Al Eso menos. es, o sea, la idea un poco es que desde el punto de vista de la... Siempre estamos en la teología católica, la revelación, lo que hay que creer viene en la escritura, en la Biblia, en la tradición y en el magisterio, ¿no? Entonces, muchas veces se desconecta por desconocimiento de la estructura de la fe católica, se desconecta la tradición y el magisterio de la palabra de Cristo, como si una cosa es lo que dijera el Evangelio y después sobre esa fuente la Iglesia como poder, la tradición y el magisterio como el poder pontificio, se hubieran inventado cosas. Bueno, pues entonces lo que hay que decir es que realmente la revelación es la fuente de lo que cree el católico. Y esa revelación está en la escritura. Pero esa escritura no viene, digamos, no se manifiesta de manera directa, sino que hay que interpretarla y la interpreta el sensum, el sentido del pueblo cristiano a través de la tradición y el magisterio. La teología está unida a la razón, por lo cual tiene categoría de ciencia. Explícanos esto, tú. Sí, a ver, la ciencia, normalmente, como digo, el Papa Ratzinger lo que afirmaba es que la razón no se puede identificar sin más con la ciencia, entendiendo por ciencia el estudio de la realidad física, el mundo empírico, lo que entendemos ahora por ciencias empírico-naturales. Si ampliamos el concepto de razón, hemos de ampliar también el concepto de ciencia. Y si la ciencia es el conocimiento riguroso, sistemático sobre un objeto, pues la teología sería el estudio sistemático, riguroso sobre la revelación. Entonces, por tanto, tendría el carácter de ciencia. Explica lo que son ortodoxia y ortopraxis, que lo entendamos todos. Sí, la idea es, una de las aportaciones principales a mi juicio de Ratzinger es haber conectado de nuevo una cosa que se había desvinculado, que era, ¿se puede ser buen cristiano sin creer, o buen católico sin creer todo lo que dice la Iglesia? ¿No? Entonces, esto lo que hace Ratzinger es vincular estas dos partes. No se puede ser buen cristiano porque la praxis del cristiano está enraizada en lo que cree. Y sin creer no tiene sentido la actuación del cristiano. Sin la referencia inexorable a la verdad, sin especulación, la teología cae en la arbitrariedad. En el sentido, lo que quería afirmar con esta frase es, de nuevo, la raíz científica de la teología. La teología tiene que ver con la reflexión sistemática, la reflexión basada en método
sobre la revelación y, por tanto, es una parte de la especulación. Si no fuera ciencia, si no fuera rigurosa en ese sentido, pues es un invento, digamos, es una ocurrencia de cada teólogo, ¿no? Esto tiene que ver, y perdona que insista en esta pregunta o que me alargue un poco más, también con la propia filosofía. A veces se piensa que la filosofía es el estudio de ocurrencias variadas, ¿no? Una persona dijo que Dios existía, otra dijo que no existía, una dice que lo importante es el placer, otra que es la virtud, y en realidad la filosofía tiene un método muy riguroso, o sea, no todo vale, ni en filosofía ni en teología. El cristianismo sin la fe habría pasado a ser un culto privado. Yo personalmente no conozco ninguno de culto privado. Dime cuáles son. O sea, hubiera pasado simplemente de a ser una religión particular, ceñida a un grupo, una secta, en el sentido no peyorativo del término, ¿no? A diferencia de eso, como la religión, como te comentaba antes, cristiana, heredó la filosofía griega, se abrió y tuvo un destino universal, un destinatario universal. La fe es un don y por lo tanto la iniciativa en este caso es de Dios. Esto parece una oración más que una explicación. ¿Qué me tienes que decir? Quiere decirse que la fe como una virtud teologal es un don de Dios, una virtud sobrenatural y por tanto no, hay virtudes que uno, ¿no? Esta mañana estaba yo leyendo a Aristóteles, ¿no? Hay virtudes que uno adquiere por el esfuerzo, por la praxis, ¿no? Por el hábito, ¿no? Uno es poco diligente y empieza a trabajar, ¿no? A ser más diligente y se convierte en dirigente, pero no por querer uno cree. Eso es el drama y la tragedia de autores tan importantes como Unamuno, ¿no? Que él quería creer, pero no creía, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues desde el punto de vista de la tradición católica, implica que la fe la da Dios, es un don de Dios, no es algo que uno adquiere por su esfuerzo. Es importante advertir que la fe cristiana es ortopraxis, pero también ortodoxia. Entonces es más difícil para el creyente, ¿no? Todo esto. Es más difícil porque tiene que haber una coherencia, digamos, una retroalimentación entre lo que cree y lo que hace. Luego Ratzinger aquí nos indica que el cristianismo es una religión, pero algo más. ¿Esto a qué se refiere? ¿Mirando a los jesuitas o a Fray Luis de León? ¿O qué? Sí, no, algo más en el sentido de que las religiones, desde el punto de vista histórico, eran rituales no abiertos a la filosofía, no abiertos a la verdad, sino simplemente prácticas culturales, ¿no? Y entonces lo que afirma el cristianismo es que la religión es el sitio donde se ubica la verdad. Bueno, y aquí también has hecho, no sé si un discurso o una oración. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su dividendo. Explícanos esto, va. La idea es que Dios es un ser, evidentemente es inmaterial y por tanto no es experimentable como experimentamos una mesa, pero lo que sí que se puede detectar, lo que sí que se puede ver son las obras de Dios. Y a las obras, el universo, pues el amor, algunas experiencias que tiene el ser humano, llegar a la concepción de Dios. El cristianismo arranca de la cuestión del absoluto, del marco filosófico y de las religiones paganas con el fin de sustituirlo en el marco de la fe. ¿Qué tienes que decir aquí? En la génesis del cristianismo nos encontramos con dos cosas que estaban separadas. Un poco la ortodoxia, la filosofía, la verdad, descubrimiento de la verdad, la filosofía, todo lo teórico. Y por otro lado, las religiones paganas que no tenían un sentido, no eran teología, eran más bien teologías políticas, como decía San Agustín, no eran teologías naturales, no hablaban de la verdad de las cosas, del origen del universo. Y lo que hace el cristianismo es unir ambas. Unir por una parte, y por eso, por ejemplo, se pueden ver, a veces me llama la atención, ¿no? Cuando la gente habla de la Navidad o de la vinculación que existe entre rituales paganos, cosmológicos y tal, que lo ha asumido la religión cristiana, la católica, ¿no? El solsticio, pues en las fiestas, las fiestas, bueno, porque el catolicismo, el cristianismo, hereda por una parte los rituales paganos, dándoles un nuevo sentido, y por otra parte esa dimensión teórica, reflexiva de la filosofía griega. Dios es persona en grado sumo, explica esto. En el origen de la palabra persona, el origen filosófico de la palabra persona proviene de la teología. Es decir,
el ser humano, al ser humano, la filosofía, en el caso Boecio, le atribuye el carácter de persona, algo muy importante, como lo que dice Santo Tomás, como algo excelso en el ser, ¿no? Se le atribuye a la persona humana porque está hecha imagen y semejanza de Dios. El primer ser al que se atribuye la concepción de persona es Dios, en el campo de la teología. Sobre todo para las distinciones entre las cuestiones trinitarias y la cuestión del Hijo y el Padre, ¿no? Un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. ¿Por qué? ¿No hay puntos de referencia, quieres decir? Bueno, lo que se quiere decir es que el significado de las cosas depende del fin que tengan. Entonces, sin una visión creacionista, en el sentido de que seamos creados, un mundo creado por Dios, la otra opción es la evolución, que es un azar ciego, como decíamos, ¿no?, en la selección natural. Entonces, sin fin, no habría significado. Entonces, esta es la cuestión. Si hay un creador, es que el mundo la existencia tiene una finalidad, tiene un sentido, un significado. La fe en Cristo requiere un reencuentro y se recibe desde fuera. Bueno, claro, eso siempre, ¿no? Nos lo han explicado. Un poco por lo... Sí, a lo mejor no tenía que haberlo dicho. No, el encuentro se refiere a que la fe no es algo individual, sino que tiene que ver primero con un encuentro con una persona, que es, en este caso, ¿no?, en el caso de la fe cristiana, Cristo, y después tiene que ver con los demás, con la comunidad. Por eso es muy importante la visión eclesial. El protestantismo, la teología protestante, se basaba en la individualidad, aunque también hablaban, evidentemente, de las congregaciones como para el apoyo mutuo. Pero en realidad la visión eclesial es muy importante porque la fe es eclesial, es comunitaria, no es uno solo lo que crea, ¿no? Salvo que tenga sus propios demonios. Es verdad que esa es una concepción muy contemporánea, ¿no? Max Weber hablaba de que en el mundo contemporáneo cada uno tenía que elegir su dios o su demonio, como si fuera una decisión arbitraria, individualista. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la fe religiosa, que tiene que ver con la comunidad. Dios es razón creadora y el mundo se conforma y el acuerdo con el plan de un logos creador. Muy rebuscado. Una de las cuestiones importantes para que sea posible la ciencia es hablar de la inteligibilidad del mundo. Si el mundo no fuera inteligible, no tuviera un orden, no tuviera una configuración, una estructura racional, el ser humano no lo podría conocer y no sería posible la ciencia. No podríamos, por ejemplo, predecir los fenómenos, ¿no? Entonces, un poco la cuestión es que puede responder o ha de responder a la visión de un creador. Estas son las tesis tradicionales cuando se habla en filosofía de la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Por el orden, por la teología, por el orden cósmico, etc. Los principales corrientes del periodo moderno son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo sí que lo entiendo, el empirismo me cuesta más. El empirismo es la idea, aquella idea de Hume, ¿no?, de que el conocimiento de las cosas parte de la experiencia sensible que tengamos de ellas. De tal manera que nuestras ideas tienen una correspondencia, nuestras concepciones tienen una correspondencia en el mundo real y empírico, que es un poco lo que hace sostenible la ciencia empírica, ¿no? Para yo demostrar que todo cuerpo cae, tengo que experimentarlo, de tal manera que he de ver, sentir que todo cuerpo cae. El problema es que esta concepción se hizo dogmática, justamente, en el sentido de que se aplicaba a todo. Entonces, claro, en el campo filosófico no se ven las cosas, en el campo teológico tampoco se ven las cosas, en el campo psicológico tampoco se ven las cosas. Entonces, hay que ver un poco que es una dimensión, o sea, una visión un poco restrictiva, que es lo que finalmente acaba diciendo Ratzinger. Ratzinger, el hombre no necesita a nadie para comprender y explicar y dominar el universo. Bueno, esto ha quedado sumamente demostrado, ¿no? Al menos con la conquista del espacio. Sí, esa cuestión es que a través de la técnica el hombre puede ejercer de dominador sobre el mundo. El tema es si hay algún tipo de límite a ese dominio. Esta debilidad revela lo imprescindible y ayuda que puede brindar la fe. ¿Puede ser imaginación en este caso? Bueno, no deja de... yo reivindico mucho, aparte de la visión esta de Ratzinger, la razón ampliada, reivindico mucho también el papel de las humanidades, precisamente para el papel de la imaginación, para saber los caminos o cursos de acción que son posibles o a los que puede dar lugar nuestro dominio sobre el mundo. O sea, que sí que me parece interesante ver la fe, no solamente en el caso de un cristiano o un creyente,
como una verdad, sino para alguien que no sea creyente como una inspiración, ¿no? Imaginativa y reveladora de las cosas, ¿no? No existe una crisis de la religión, pero sí una crisis del cristianismo. Bueno, considero que es más bien un punto de vista tuyo, porque hay muchos Sí. cristianos, pero de religiosos hay pocos. Bueno, yo creo lo que yo sí que veo es que hay un anhelo de espiritualidad y hay muchos sucedáneos espirituales. La gente quiere ser espiritual. Ahora la gente hace mindfulness, busca retiros de meditación en los que están sin hablar 5 días, hacen retiros de religiones orientales. Entonces hay un anhelo de espiritualidad terapéutico, ¿no? Porque vivimos en prisa, la tecnología, ¿no? la ansiedad contemporánea, pero eso no se ha traducido en un aumento de la religión, en el sentido de religiones oficiales, por decirlo así, o positivas, como decía Kant, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cristiano, sí que hay una reducción del cristianismo, especialmente en el mundo occidental, no tanto en otros países. Por ejemplo, en China, pues el cristianismo protestante está muy en boga. También en África es un territorio prometedor desde ese punto de vista, pero sí que lo que es una religión oficial con unos dogmas, unos ritos, unas prácticas habituales de ir a la iglesia los domingos, está un poco en crisis, ¿no? Son dos en concreto, la causa del declive de Dios, el ocaso de la idea de la verdad y la liquidación de la metafísica. Explica esto. ¿Por qué Sí, liquidación de la metafísica? Se me hace extraño. la metafísica como en sentido etimológico significa más allá de la física. Y Ya. precisamente en un mundo tan pragmático, tan basado en la imagen, en lo que se puede ver y tocar, pues evidentemente preguntarse por lo que está más allá de la física no es precisamente digamos, la moda, sino todo lo contrario. Entonces sí que hay una especie de hecho, un poco lo que te comentaba antes, en filosofía, la idea, por ejemplo, que suelen, ¿no? Suelen tener los alumnos es que como versa sobre aquellas cosas que no podemos ver y tocar, pues cada uno puede decir lo que se le ocurra, tanto tonterías como lo que no son. Eso evidentemente no es metafísica, es ocurrencia y devalúa el valor epistemológico de la propia filosofía. Para Benedicto XVI, el relativismo es el problema más hondo de nuestro tiempo. ¿Por qué? El relativismo implica, se puede ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista moral, cada uno justifica su vida, ¿no? Sus concepciones de bien, y desde un punto de vista nosiológico, cada uno tiene su concepción de verdad. Según Benedicto XVI, el problema de que cada uno tenga sus concepciones de verdad supone el aislamiento de los individuos. Y de hecho hay una de las críticas que hace es como el relativismo lleva o bien al solipsismo, al alejamiento de cada uno, porque claro, yo no tengo nada que compartir contigo, o al enfrentamiento. Si no hay una verdad común, una verdad que compartimos, sino que hay verdades relativas, cada uno tiene su verdad, entonces o nos enfrentamos hasta el punto de matarnos, porque no hay nada no hay terreno común para hablar, o al final lo mejor sería que tú hicieras tu vida y yo la mía, ¿no? La confusión del objetivo ha conducido, se quiera o no, a la desorientación moral. Desorientación, quiero decir, ¿eh? Así como la dificultad de diferenciar el bien del mal. Esto es grave, ¿no? Es muy grave esa desorientación, ¿no? Precisamente como profesor de filosofía del derecho, imparto clase en el máster de acceso a la abogacía y doy clase de deontología profesional. Y una de las razones que les explico a los alumnos es que una sociedad, entre comillas, que necesita una clase de deontología en cada una de las profesiones, implica que hay un poco de desorientación, ¿no? Entonces les explicamos un poco los deberes profesionales, que están basados, lógicamente, en deberes éticos, pero no ahondamos en el significado de esos deberes. Entonces, eso implica una desorientación. Sí, sí, acaba, que no te he dejado No, acabar. eso implica una desorientación que proviene precisamente del relativismo. El relativismo también puede ser interpretado como una manera de justificar la praxis de cada uno. El único medio para defender la verdad es ella misma, o sea, el amor. Eso es una visión un poco platónica, ¿no? Basada en el amor a la verdad como camino, ¿no? Entonces, como te decía antes, cuando se habla de la verdad, uno a veces no se echa a temblar porque piensa que si hablamos de que existe una verdad absoluta, una verdad compartida, entonces eso implica imposición, y todo lo contrario. La verdad es una invitación a ver algo que nos une, a un encuentro, ¿no?
Una ciencia basada en el poder, desligada de cualquier criterio moral, deviene en enfermedad. Vas muy lejos, Sí, ¿no? sí, es una. Bueno, también son recursos retóricos, ¿no? La cuestión ahí es la idea de que la ciencia, si se basa en el poder solo, en lo que podemos hacer, no tendría límites y por tanto no tendría ninguna cortapisa moral. Eso nos llevaría a una sociedad un poco distópica, ¿no? Como ponen de manifiesto muchos libros, ¿no? Un mundo feliz, en 1984. La ciencia desbocada, sin ningún tipo de límite moral, nos llevaría a la destrucción. Sin embargo, Ratzinger, como prefecto, había hablado de la necesidad de un ecologismo cristiano. Caramba, va muy Sí, lejos sorprende también. mucho porque sí, sorprende mucho porque normalmente se considera a Francisco, al Papa Francisco, como el introductor de la visión ecologista en el caso de la Iglesia, pero en realidad Francisco parte de una larga tradición y no en vano de ahí su nombre, ¿no? No porque con el nombre de Francisco quería, digamos, homenajear a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue uno de los primeros ecologistas, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces, pues ahí está el himno de las criaturas para comprobarlo. Y Ratzinger y la visión del universo como creación de Dios implica una valoración muy importante del mundo natural. Si el mundo natural no fuera creado por Dios, salido, digamos, de su providencia creadora, podría ser un objeto de manipulación y explotación. Y en cambio, siendo objeto querido por Dios, no podemos explotarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Cuidar la creación. El secularismo ilustrado a mí me cuesta verlo. Explícanos, que lo podamos entender todos. El secularismo ilustrado es aquel que proviene de la ilustración, lógicamente, y que implica que hay dos niveles. Un nivel del intelectual, de la persona formada, de la persona que está, digamos, al cabo de la calle las ciencias y que, por tanto, no cree en Dios porque considera imposible la creencia en Dios, ya que lo que se puede creer es solo aquello en lo que se puede tocar y ver. Y en la otra parte está el vulgo, que es el que cree y que necesita la religión, ¿no? Bueno, y aquí hay una cosa que me parece que ha sido muy lejos. El A progresismo ver. es una versión secularizada de la escatología cristiana. Bueno, Explica eso no lo digo esto. yo, un tópico de la investigación filosófica, ¿no? Claro, el progresismo consiste en la idea de que en el mundo futuro el hombre puede allegar la mejora de la sociedad, ¿no? Puede mejorar la sociedad y cambiar las cosas hasta el punto de que convertir este Valle de Lágrimas en un cielo, ¿no? Entonces, esa es la visión que tiene, eso es lo que situaba el cristianismo en el más allá. Lo que hace la idea de progresista es situarlo en el más acá. Evidentemente, Román, pues, te puede sonar un poco llamativo, exagerado, porque no me refiero a la idea de que de que el hombre progresa, a la idea, digamos, vulgar de que el hombre progresa y que mejora, sino a la idea de la sustitución de la trascendencia por un proyecto político inmanente, como pueden, por ejemplo, como se ve en los totalitarismos, ¿no? Ratzinger, que avistó el trasfondo metafísico que opera como sustento de la razón, el primero se inscribe en las corrientes que aceptan la defenestración de la ontología y convierten la verdad en el fruto de una suerte de proceso democrático. Toma castaña, ¿eh? Toma Esto es, castaña. esta es la concepción de Habermas, ¿no? Habermas, en la razón dialógica, lo que comenta o lo que propone es precisamente para evitar cualquier tipo de imposición, señala que cualquier contenido de verdad o cualquier contenido de bien tiene que ser o se sustenta sobre una razón comunicativa, un diálogo entre los participantes. Es un diálogo, evidentemente, no un diálogo fáctico, sino un diálogo con una serie de normas muy tajantes, ¿no? No vale cualquier cosa, no vale la manipulación, en fin, que a través del diálogo se puede llegar a la verdad. No es que se pueda llegar, sino que se determina la verdad. Frente a esto se opone Ratzinger, ¿no? Vigilancia de la religión. Esto a mí se me hace muy raro, ¿eh? Que no estamos en el siglo XV. Bueno, yo creo que ahí lo que quería comentar es precisamente es una visión que tiene que ver con la razón ampliada. Si la razón ampliada es aquella que da lugar o a la que nos conduce también la aceptación de la religión se convierte, o sea, la razón vigila a la religión para que no se desmadre y la religión, en ese sentido positivo, vigila la razón para que no se desmadre.
Los estados de derecho no necesitan de las razones para justificar su convivencia. Esto es un poco maquiavélico, ¿no? Queriendo decir... Eso es lo que dice... Sí, eso no lo dice precisamente Ratzinger, al contrario, lo dicen algunos, ¿no? En el sentido de que para evitar cualquier tipo de problemas a la que pueda dar lugar la convivencia, lo importante es que tengamos unos mínimos, pero no nos preguntemos por qué. Eso es una visión democrática muy devaluada. La idea es que la democracia se basa, según Ratzinger, bueno, y según algunos pensadores, se basa en valores que hay que defender sustantivamente. La insuficiencia de la razón discursiva, ¿cuál es? Eso que te estaba comentando antes. Algunos pensadores comentan que la razón es aquello, o se opera en la conversación, en el diálogo, y lo que dice Ratzinger es que precisamente la razón dialógica, la razón basada en el diálogo, la verdad basada en la democracia, por decirlo así, pues no es suficiente. Hay cosas que no son debatibles y que constituyen parte de la verdad. Todo hombre, mediante el ejercicio de su razón, puede alcanzar las verdades que abriga. Esto es precioso. Sí, eso significa que el hombre es la razón del hombre. El hombre es un ser connatural con la verdad. Entonces, cada hombre puede llegar a la verdad, lógicamente. La democracia tiene, por fortuna, un núcleo no relativista. Lo señala Ratzinger esto. Sí, como te comentaba antes, en democracia no todo se puede debatir, porque en ese caso eso podría conducir a la muerte de la democracia, ¿no? Entonces, una democracia que no tenga unos valores sustantivos, unas bases incuestionables, no podría ser una democracia. Imaginemos una democracia que se basara en la desigualdad, o que promoviera la desigualdad, o que votara la desigualdad entre los hombres. Pues eso sería iría en contra de la propia democracia. Eso implica, por ejemplo, que en algunos países, como sabemos, muchos, esté prohibido partidos políticos o comisiones contrarias a la democracia. Quien escucha se puede enriquecer tanto como el que habla. ¿Esto es un verso o una oración? Esto es la idea de que, y eso también se aprende mucho en Ratzinger, también para evitar la imagen que tenemos de él como reaccionario, o que se tiene de él algunas veces como reaccionario, impositivo. Ratzinger, en sus diálogos, en las conversaciones que mantuvo, en las entrevistas, se ve cómo escucha al otro, porque en el encuentro con el otro se descubre colaborativamente la verdad. Y también el profesor, ¿no? Por ejemplo, tiene que escuchar al alumno porque el alumno le puede dar alguna pista sobre el descubrimiento de la verdad. El poder del cristianismo es una verdad, señaló en Ratisbona. Esto lo dijo cuando era profesor, supongo. Bueno, sí. No sé si visitó también Ratisbona en alguna ocasión. Entonces, no sé si como papa yo creo que visitó Ratisbona, a lo mejor fue un discurso más reciente. En cualquier caso, el libro se estructura sobre esa verdad, ¿no? La idea de que en el cristianismo se presenta a Cristo como persona con la que se puede uno encontrar y amar, pero también como logos, como razón. Y para en lugar de la verdad, ¿no? Y para acabar, el primer deber de la caridad, del amor auténtico, es la verdad. Aquí has puesto otra oración tú. Sí, o sea, la cuestión es que no se puede vivir en el engaño y no se puede amar en el engaño. Y por eso es muy importante el descubrimiento de la verdad, incluso para el propio ejercicio del amor. Eso tiene que ver también con el amor a Dios, con la teología, descubrimiento de la verdad, pero también la parte de la fe y el encuentro del teólogo con la persona de Dios, ¿no? Con la verdad, por mayúsculas y personificada. Bueno, pues hasta aquí. Es un ensayo muy bien documentado, también diría historiográfico, sobre Joseph Ratzinger, muy ameno e interesante. Y más un libro como este recomendado para todos los estudiantes y curiosos. Leer Joseph Ratzinger, El Papa de la Razón, de José María Caravante, ediciones Secoitia. És fantàstico, lo recomiendo a todo el mundo. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.